Dos ejemplos en la cultura hispana, uno en España, dentro del ámbito de la ciencia, y el otro ejemplo en el ámbito de la literatura argentina, además de hablar de, que voy a hablar, bueno, pues definir varios conceptos. Crítico es la persona capaz de discernir, analizar y ofrecer un razonamiento sobre algo. La etimología de crítico proviene del griego críticos, es el que juzga o capaz de discernir, y deriva del verbo krinein, que es separar o decidir, como pasa con el grano de la paja cuando se separa. Teórico es relativo al pensamiento especulativo, conocimiento que no es práctico. Su etimología proviene del griego, que es teoréticos, que es contemplativo o especulativo. La raíz viene de teorien, que es mirar, observar, examinar, a diferencia de práctico, que es el que enseña el modo de hacer algo. La etimología de práctico viene del latín, aunque a su vez viene del griego. Pues viene del latín tardío, que es practicus, deriva del griego practicos, que es apto para la acción o activo, basado en la raíz sein, que es hacer o actuar. La metodología es el conjunto de métodos y técnicas que siguen en una investigación científica o exposición doctrinal. La etimología compuesta por tres raíces griegas, métodos, que es método, odos significa camino, y logía es el estudio o ciencia. Literalmente es la ciencia del camino para alcanzar un fin. Eso es la metodología, es la ciencia del camino en la cual se tiene, por parte de alguien, quiere alcanzar un fin. La bibliografía es la relación o el catálogo de libros y escritos sobre una materia determinada. Sirve para organizar y clasificar las fuentes consultadas en una investigación. La etimología proviene del griego biblion, que es libro, y grafein es escribir o describir. Originalmente se refería a la actividad de copiar libros a mano. La bibliografía en realidad es la relación del catálogo de libros y escritos sobre una materia determinada. Y el objetivo es organizarse, clasificarse, pues, a través de las fuentes que se consulten a través de las propias investigaciones. Originalmente el término era escribir libros, aunque hoy en día sería el estudio, bueno, sí, es la descripción y escritura de los libros. La biblioteca es el lugar donde se guardan, almacenan o consultan libros de forma ordenada. La etimología formada de biblión, igual que bibliografía, de libro, pero la diferencia es de teque, que es caja, armario, depósito. Literalmente, el significado etimológico de biblioteca significaría o es el armario de los libros o el lugar para guardar libros. El conocimiento se define como la adquisición de información, verdades o habilidades a través de la experiencia o la educación. Según la visión platónica, es una creencia verdadera justificada. El conocimiento es lo que tenemos todos y es lo que vemos y es lo que creemos que es la verdad, pero no está verdad, claro. No la verdad, a lo mejor el oponente o el que está al lado tuya y estás llevando una conversación opina de forma diferente. La etimología del término proviene del latín cognoscere, que es conocer, formado por el prefijo con, que es junto o todo, y la raíz nocere, que es saber. Luego comparte raíz con el griego gnosis, que es facultad de conocer. Y a su vez el propio término conocimiento viene del griego, que se derivó al final al latín. La teoría en ciencia es un conjunto de enunciados o hipótesis interrelacionados que ofrecen un modelo para entender hechos empíricos. A diferencia de una simple opinión, una teoría debe estar fundamentada y ser verificable. Su etimología viene del griego teoría, que es observación o contemplación, lo que se contempla, lo que se observa. Proviene de teoros, que es espectador, alguien que observa con atención, como los juegos o los ritos. Y el término hipótesis, que es una suposición provisional o tentativa. La etimología de hipótesis deriva del griego hypothesis, que está formada por hipo, debajo, y tesis es colocación o posición. Literalmente, el término hipótesis significa lo que se pone debajo como base de un razonamiento, es decir, lo que está debajo de la estructura que quieras explicar, por ejemplo. El periodismo político se centra en cubrir la vida política, gobiernos, partidos, elecciones, los discursos y la acción de los líderes, con el objetivo de fiscalizar y proporcionar transparencia. Es decir, el objetivo al final de cualquier periodista que informe sobre política se encarga de llevar a cabo cómo se mueven los líderes, qué eslogan llevan, es decir, el mensaje hacia los votantes de su cercanía, incluso al conjunto al final, y a partir de ahí pues, se encargan de todo lo que realiza cualquier político. El periodismo cultural informa sobre las expresiones artísticas como la literatura, el cine, la música y las artes plásticas, analizando el contexto y relevancia de la cultura en la sociedad. El periodismo cultural se encarga del ámbito cultural, que es informar de toda la cultura de un país. Por ejemplo, si hablas de España, pues se hablaría de la cultura más destacada
en nuestro país. Si hablar de la Comunidad de Madrid, de lo mismo, de figuras que hayan escrito y que hayan sido escritores y que hayan residido en la capital, que han sido la gran mayoría. Por ejemplo, Cervantes fue alcalaíno, aunque bueno, prácticamente también vivió en Valladolid, que tuvo una casa allí. Bueno, prácticamente su vida fue en Madrid. Vivió en Valladolid cuando la corte, porque el duque de Lerma le comió la oreja, entre comillas, aunque se la comió, pero bien el duque, al propio monarca español, a Felipe III, y le dijo, pues vamos a irnos de Madrid a Valladolid por, debe ser que por algún chanchullo o chanchullos que querían hacer, sobre todo el propio duque del, de Lerma. Y bueno, pues luego muy bien al final lo encauzó todo. Es verdad que su propio hijo, el duque de Uceda, lo echó directamente del poder por toda la corrupción y bueno, el duque de Lerma se convirtió al catolicismo, se metió dentro del ámbito de la iglesia, no al catolicismo, para evitar que le juzgasen por todos los casos de corrupción que había realizado y que el propio monarca Felipe III había permitido en aquel momento durante su periodo monárquico. El periodismo deportivo cubre eventos y competiciones tanto a nivel profesional como amateur, yendo más allá del resultado para analizar aspectos técnicos, estratégicos y el impacto social del deporte. ¿De qué se encargan los periodistas de informar? Pues normalmente cualquier periodista informa del deporte, ya sea, por ejemplo, en España que tira, lo que más tira es el fútbol, pues se encarga sobre todo de informar a nivel profesional, es decir, lo más importante. El amateur en nuestro país es poco, es verdad que hay algunas cadenas que lo hacen, pero en contadas ocasiones. Esto es mi opinión. Y esto sucede, por ejemplo, en otros deportes, ya sea en la Fórmula 1, que a mí me gusta mucho, o motos, en la cual ahí se llevan a cabo carreras para ver quién pueden ser futuros campeones. Pero es verdad que, bueno, pues en España de momento, en el ámbito, por ejemplo, del motor, sí que tenemos asegurado unos años más, sobre todo dentro del motociclismo, como Márquez, Pedro Acosta y otras tantas figuras que hay un montón, que está Joan Mir, un montón incluso de pilotos españoles. Y en Fórmula 1 también está encauzado, porque está Carlos Sainz y todavía le queda un tiempo pues, en la categoría de Fórmula 1. Y en la IndyCar también está de momento, porque está Alex Palou, que es el único representante. Tuvimos a Oriol Servia en su momento. Y bueno, pues ha habido pilotos y pilotos de Fórmula 1 españoles. Es verdad que ha habido pocos en nuestro país, pero bueno, Fernando Alonso fue el pionero, aunque ya el pionero ya había sido Pedro de la Rosa o Marc que habían comenzado. Pero claro, en el ámbito, yo me refiero de campeones de campeonato del mundo. Pero bueno, fueron en realidad, aunque el pionero de todos, hay que irse al siglo XX, fue Alfonso de Portao, que pilotó para Ferrari. El periodismo histórico es una especialización que utiliza el método periodístico, entrevistas, reportajes y síntesis para abordar temas del pasado. A diferencia de la historiografía académica, busca la divulgación masiva con estilo ágil y accesible. Porque el periodismo histórico lo que intenta es abordar algo más sencillo. En cambio, la historiografía académica, lo voy a definir, es mucho más específico, porque tienes que llevar a cabo mayor información específica. El meteoperiodismo o periodismo meteorológico es la especialización informativa dedicada a recopilar, interpretar y difundir pronósticos y fenómenos atmosféricos a través del medio, pues, de medios de comunicación. Su objetivo principal es informar sobre el estado del tiempo, alertar sobre riesgos y explicar fenómenos climáticos al público en general. La etimología deriva del griego meteoros, que está en el aire o fenómeno celeste, se refiere a los fenómenos atmosféricos y periodismo proviene de periodikos, que está formado por peri, que es alrededor, y odos, que es camino. Entonces sería relacionado con la publicación o difusión regular de noticias. Un periodista que se encarga de la información del tiempo informa sobre los problemas que pueden llevar a cabo, si hay lluvias, nieves, si hay mucho calor, pues informa a los ciudadanos para evitar que tengan problemas, aunque tengan que coger el coche, siempre y cuando se lo llevemos con precaución. La atmósfera es la capa gaseosa que envuelve la Tierra u otro cuerpo celeste, mantenida en su lugar por la gravedad. La etimología proviene del griego amos, que significa vapor o aire, y esfaria, que significa esfera, significando literalmente esfera de vapor. El término, bueno, literalmente. El término fue introducido en el ámbito científico en el siglo XVII. Estamos hablando del periodo de la Edad Moderna.
Lo comento yo siendo historiador. La historiografía académica es el estudio crítico, teórico y metodológico de cómo se escribe la historia, analizando la evolución de las interpretaciones, las corrientes y los métodos utilizados por los historiadores profesionales. Se centra en el análisis bibliográfico, la contextualización ideológica de los textos y la aplicación de métodos científicos para reconstruir el pasado. La historiografía académica se encarga de llevar a cabo un estudio muy específico por parte de los especialistas de cómo ha sido, por ejemplo, un periodo del tiempo. Si se habla, por ejemplo, de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, de la subida de los regímenes totalitarios por Europa, Alemania, Italia, España, Grecia, Austria, la aparición de los partidos fascistas en Gran Bretaña, de los partidos de izquierdas o comunistas en Francia, por ejemplo, la Segunda República Española, por poner algún ejemplo, y lo comento yo siendo historiador. Eso sería el encargado de la gente que sea especialista en historia. Augusto Archimedes fue científico, astrónomo aficionado y el primer meteorólogo español. Es decir, él fue el que se llevó a cabo el término de periodismo meteorológico o meteoperiodismo. Bueno, para resumir, y lo comento yo siendo historiador, dejó huella en el ámbito científico. El último ejemplo nada tiene que ver con el ámbito de las ciencias hispanas, es de las ciencias literarias en Argentina, de todo lo que es América del Sur. Osvaldo Soriano fue narrador y periodista argentino, reflejó con irónica objetividad la realidad de su país, pasó su infancia y adolescencia en su ciudad natal, en las provincias de San Luis y Río Negro, cuyos paisajes evocaron su obra y en sus columnas periodísticas. Destacó como futbolista y tras varios empleos se dedicó finalmente al periodismo político, deportivo y cultural. Y una de sus obras es No habrá más penas ni olvido de 1979. Un hombre que dejó huella pues, en la cultura argentina y en la cultura americana del sur, muy importante. Sería en la cultura de Iberoamérica, el conjunto, donde fue muy importante y dejó huella. Así que con ello finalizo. Y si os ha gustado este vídeo con dos ejemplos hispanos, uno en España, que fue el primer meteorólogo y luego científico, y Osvaldo Soriano, que fue uno de los principales escritores, bueno, narradores, aparte de periodistas, en la cultura argentina y de todo lo que es América del Sur. Y la definición y etimología de algunos conceptos. Comento que soy historiador, si os ha gustado darle a like, suscribiros, comentar. Repito de nuevo que soy historiador y nos vemos en el próximo vídeo.